Y vamos con el rey de Inglaterra, Carlos III y su pseudomedicina. Hace tiempo hablé en dos ocasiones distintas sobre el rey chiflado y cuando le diagnosticaron el cáncer, hablamos de que el rey inglés no cree en la quimioterapia. ¿Cómo que no cree? Pues no se trata de creer, pues, es que todo medicamento es quimioterapia y la quimioterapia se utilizan los medicamentos en el cáncer para salvar millones de vidas. Pero yo no creo. Es como no creer en la gravedad. Cuando fue coronado finalmente, dice el rey chiflado, contando su historia. Él tiene empresas de charlatanería, de pseudomedicinas, de pseudoterapias. No me acuerdo ahorita cómo se llamaba. Ducci. Sí, Ducci Producciones o Productos Ducci. Ducci, que es ducado, porque él tiene un ducado entre las muchas cosas que tiene. Recordemos que la monarquía británica tiene poder político y tiene dinero. Tiene toda una cantidad de dinero impresionante junto a cualquier otra monarquía que ustedes quieran, de las europeas, que ahora son más bien simbólicas todas, con excepción de ellos, que son los menos simbólicos de todos. Contaba yo que por ejemplo, este fenómeno que tiene el de los dedos gordos son edemas que padece Carlos de Inglaterra, pero que nunca se ha querido tratar con medicina porque él cree en la homeopatía. Siempre ha tenido homeópata de cabecera en la monarquía británica, cosa que a mí me parece absolutamente delirante, parece de locos. Y luego, cuando le diagnosticaron el cáncer, pues yo comentaba que no creía en la quimioterapia, pero al parecer lo convencieron. Entonces, el profesor Edzard Ernst, que ya estuvo aquí entrevistado por mí en Naucas hace 5 o 6 años, el doctor Edzard Ernst escribió lo siguiente respecto al rey Carlos. Carlos, que todavía está siendo tratado por cáncer, viajó a la India para recibir tratamiento ayurvédico. Hemos hablado de la ayurveda y del enorme timo que es de la ayurveda, en su retiro favorito. Llegó a Bengaluru el 27 de octubre para pasar unos días en el Centro Internacional de Salud Holística Soukya. Mira, solo con lo de salud holística es para salir huyendo. Donde también lo acompañó su esposa, la Camila. La visita se mantuvo inicialmente en secreto, pero después de que varios periódicos británicos informaran sobre ella, el Palacio de Buckingham confirmó que había tenido lugar. En medio de la avalancha de noticias un tanto disparatadas que llegan desde el mundo anglosajón en los últimos días, incluido el nombramiento de Robert Kennedy, dice el doctor Ernst, tal vez se le había escapado a los lectores franceses. No es menos revelador el alcance de la difusión de prácticas terapéuticas no basadas en la ciencia. Quiero recordarles que el doctor Ernst empezó estudiando medicina alternativa porque creía que había algo allí, pero como es un hombre riguroso, un médico totalmente riguroso, una vez que analizó las evidencias respecto a la medicina alternativa, dijo: aquí no hay nada. Lo respeto muchísimo. En la India, dice, el día de la pareja real comenzó con una sesión de yoga por la mañana, seguida de un desayuno y un tratamiento de rejuvenecimiento antes del almuerzo. Aquí pueden ver ustedes lo juvenil que está Carlos, ¿no? ¿Qué edad tiene? Charles III, vamos a ver. Ya sé que estoy buscando muchas cosas en, en Google, pero bueno, ¿qué importa? Carlos III, 76 años. Tiene 7 años más que yo. 6, porque yo ya estoy al borde de los 70 y parece mi papá. Bueno, hizo su tratamiento de rejuvenecimiento antes del almuerzo. Después de un breve descanso, siguió una segunda ronda de terapia que finalizó con una sesión de meditación antes de la cena y el apagado de las luces a las 9 de la noche. Charles es un gran admirador de la medicina ayurvédica y ha visitado el centro 9 veces. Y está al frente del Reino Unido. Incluye Escocia e Irlanda del Norte. El director del Centro Internacional de Salud Holística Soukya, el doctor Matai, que debe ser un doctor como yo soy quarterback de los Cowboys de Dallas, incluso fue invitado a asistir a su coronación. Es un honor notable ser parte de un evento tan histórico y agradecido por el apoyo del rey Carlos III y la reina Camila, quienes han creído durante mucho tiempo en el enfoque holístico e integrador de la salud.
Holístico quiere decir que se ocupa de toda la salud, incluidas las partes que no existen. Y lo integrador, medicina integrativa, que siempre que escuchen ustedes esto de la medicina integrativa, lo que significa es que integra todas las supersticiones que se puedan junto con la medicina real y a veces sin necesidad de ella. Porque en estos centros ayurvédicos lo último que hay es un médico que te pueda decir, oye, lo que tú tienes aquí es una tuberculosis que es mejor que te tratemos. Eso no va a ocurrir. Pero pregúntense ustedes, ¿qué pasa cuando otros tienen a sus brujos, a sus curanderos, a sus magos? Y esto pasa en muchísimos lugares porque el poder y la incertidumbre del poder lleva a la creencia en lo paranormal con enorme frecuencia, por desgracia.